Bienvenidos todos, buenas noches. Esta es nuestra última charla de nuestro bloque de cirugía cardiovascular en el eje académico del Grupo de Interés en Cirugía General. Entonces es un gusto para mí pues presentarles esta charla, espero que sea del agrado de todos y vamos a hablar entonces de aneurisma aórtico abdominal roto. Entonces vamos a empezar la charla para que no se nos haga más tarde. Entonces, bueno, estas son las referencias que utilicé. Yo les paso la charla a los diferentes grupos de los que vengan para que la puedan revisar las diferentes referencias. Entonces, este es el contenido que vamos a ver esta noche. Entonces, vamos a hablar primero una introducción general de qué son los aneurismas aórticos. Vamos a hablar de la anatomía de la aorta abdominal, así como la epidemiología, la fisiopatología, y más adelante vamos a hablar de la presentación clínica, el diagnóstico y al final el tratamiento y la evidencia actual de tratamiento que existe. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es un aneurisma. Entonces, el aneurisma, ese concepto describe la dilatación de cualquier vaso sanguíneo, sea una vena o sea una arteria. En este caso nos importa sobre todo en las arterias porque es de lo que estamos hablando en esta noche. Lo que pasa es que la gran mayoría de aneurismas son intracraneanos o pues cerebrales, pero por fuera del cráneo la gran mayoría son de la aorta abdominal infrarrenal, como lo que se describe en esta imagen que pueden observar. Estos aneurismas pueden conllevar a gran cantidad pues de presentaciones distintas, pueden generar tromboembolismo, compresión de otras estructuras adyacentes, así como fístulas con otras estructuras cercanas y finalmente la complicación, digamos, más temida y que acarrea mayor mortalidad, pues que es la ruptura del aneurisma. Entonces, bueno, importante tener muy clara la distinción entre un aneurisma verdadero, como los que vamos a hablar el día de hoy, y los aneurismas falsos. Recordamos rápidamente cuáles son las tres capas que componen la pared de los vasos sanguíneos: la túnica íntima, que está hacia la luz, túnica media, que es muy predominante en las arterias, y la adventicia. Entonces, en un aneurisma verdadero se compromete la totalidad de las tres capas de la pared de la arteria, y digamos que esto significa que las tres hacen parte como tal de la dilatación, contrario a un aneurisma falso, en los cuales digamos que la pared está compuesta de tejido conectivo, digamos tejido extravascular, que lo que está haciendo es contener un hematoma. Entonces veamos que no solamente la fisiopatología de un aneurisma verdadero y falso es distinta, sino también digamos que las características estructurales. Luego, digamos, los aneurismas pueden tener morfologías distintas. Vemos la morfología fusiforme, como esta que observamos aquí, que vamos a ver que es la más frecuente y también la que se va a presentar con mayor prevalencia en los aneurismas verdaderos. Y otras morfologías como la sacular concéntrica y la sacular excéntrica, pues se encuentran también en menor medida. Entonces, vamos a comenzar hablando de estos personajes históricos. A la derecha pueden observar a Albert Einstein, uno de los físicos más famosos de la historia. Él sufrió de un aneurisma de aorta abdominal, el cual se rompió cuando él tenía 69 años. A Einstein lo operó el doctor Rudolf Nissen, que es el que observamos aquí a mano izquierda, que es muy conocido por la cirugía de la funduplicatura de Nissen, que se utiliza para reflujo gastroesofágico, y el doctor Nissen logró prolongar la vida de Einstein por aproximadamente 6 o 7 años más, hasta que murió pues de complicaciones relacionadas a la ruptura del aneurisma. Vamos a hablar de la anatomía de la aorta abdominal. Es muy importante que la conozcamos porque de aquí van a derivar la presentación clínica y pues vamos a entender por qué se opera de la manera en que se opera. Entonces, primero, crucial recordar que la aorta abdominal no es sino una continuación de la aorta torácica que sale a su vez del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí podemos observar que la aorta abdominal, al atravesar el diafragma a través del hiato aórtico, que está aproximadamente al nivel de la vértebra torácica doceava, empieza como tal a llamarse aorta abdominal y va a seguir su recorrido hacia caudal hasta que llega aproximadamente al nivel de L4, donde se va a bifurcar en sus dos ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. Entonces, vamos a observar entonces una característica fundamental de la aorta abdominal y es que es un órgano retroperitoneal. Vemos que ambas imágenes son muy parecidas, pero en la imagen de la derecha estamos viendo a la aorta en su posición por detrás del peritoneo parietal. El peritoneo parietal es precisamente esta estructura membranosa que podemos observar acá, que está recubriendo no solamente la aorta, sino las ilíacas, los riñones y gran cantidad de los órganos que entonces denominamos retroperitoneales. Y esto va a ser fundamental porque nos va a entender esa
esa localización de la aorta es lo que nos va a permitir entender cuáles son los abordajes quirúrgicos y cuáles son las posibles presentaciones que pueden haber. Esto es un pequeño esquema que nos va a ayudar a entender un poco más fácilmente a qué se refiere esto de intraperitoneal o retroperitoneal. Entonces aquí lo que tenemos es un corte axial del abdomen, esto sería la cara anterior, esto sería la pared posterior, y lo que está en amarillo sería la cavidad peritoneal. Veamos que esa cavidad está completamente rodeada de esto que está en color rojo, que sería el denominado peritoneo parietal. Y lo que está por detrás de ese peritoneo parietal, o sea, hacia posterior, son todos los órganos retroperitoneales, dentro de los que destaca la aorta, por ejemplo, como la vemos acá, o la vena cava inferior. Entonces, bueno, vamos a continuar observando que la aorta abdominal tiene gran cantidad de relaciones con muchísimas estructuras. Esto es fundamental porque al momento de intentar reparar un aneurisma, esto puede derivar en lesiones, entonces tenemos que conocer en detalle cuáles son estas relaciones. Entonces, tenemos relaciones con el páncreas en la cara anterior claramente, la vena renal izquierda, que es esta que vemos aquí que va a drenar en la vena cava inferior, así como la vena esplénica, que es esta que está aquí un poquito más cefálica, que pues va a drenar en la vena porta, así como la tercera porción del duodeno y el intestino delgado. Son relaciones que tenemos que conocer. Y para terminar sobre la anatomía de la aorta abdominal, vamos a hablar de cuáles son las ramas, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque teniendo un aneurisma que va a interrumpir el flujo de sangre o que va a generar cambios hemodinámicos, pues también se van a afectar las estructuras que sean irrigadas como tal por las ramas de la aorta. Entonces tenemos principalmente, lo dividimos en dos categorías, las ramas parietales, que como su nombre indica van a irrigar la pared del abdomen, la pared interna. Entonces tenemos las arterias subfrénicas, que son estas que observamos aquí, que son una de las primeras ramas y que pues van a irrigar todo lo que sería el diafragma en su cara inferior, así como las arterias lumbares, que son estas que observamos aquí, que salen de la cara posterior de la aorta abdominal y son muy importantes porque durante la reparación de los aneurismas son muy propensas a sangrar y pues hay que controlarlas pues de manera activa, así como la arteria sacramedia, que es esta que estamos aquí, que se dirige de manera caudal hacia pues el sacro y el coxis. Luego las ramas viscerales, que quizás son las más reconocidas, tenemos las arterias suprarrenales medias, que son estas que observamos aquí, son pares, así como las arterias renales, que también son pares, y obviamente su relación es muy importante con la aorta abdominal, porque digamos que es una de las arterias cuyo flujo debemos preservar con mayor importancia en todo momento. Luego tenemos las arterias gonadales, que serían estas que vemos aquí, que son más muy largas. Y finalmente, pues tenemos las ramas impares de la aorta abdominal, que sería el tronco celíaco, que va a irrigar todas las estructuras supramesocólicas, así como la arteria mesentérica superior, que va a irrigar pues el intestino, el intestino delgado y el colon ascendente, y la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar el resto del colon descendente, sigmoides y la parte superior del recto. Bueno, ahora vamos a hablar de las generalidades del aneurisma de aorta abdominal. La prevalencia del aneurisma de aorta abdominal es de aproximadamente el 9% en pacientes mayores de 65 años, lo cual definitivamente no es un dato que se pueda ignorar. Y al enfrentarse a la ruptura de la misma, la mortalidad puede llegar hasta el 90%. Es una condición que acarrea una morbimortalidad muy importante y por lo tanto por eso la tenemos que conocer. Anualmente, más de 15,000 muertes en Estados Unidos se producen por esta condición. ¿Cuáles son los factores asociados más importantes? La historia de tabaquismo, definitivamente se ha visto una asociación con la aparición del aneurisma y con la ruptura del mismo. Entonces, pues, se cree que aproximadamente un 75% de los casos de aneurisma de aorta abdominal tienen antecedente de tabaquismo y esta es la 15ª causa de muerte en Estados Unidos. La presentación clínica, digamos que se describe clásicamente con una tríada de dolor abdominal, con una masa pulsátil, que claramente se refiere al aneurisma, e hipotensión por la pérdida sanguínea. Sin embargo, esto solamente se observa en 25 a 50% de los pacientes, no es una tríada confiable, entonces vamos a aprender más adelante cuáles son las presentaciones que debemos esperar. Finalmente, al tener un diagnóstico rápido y oportuno, se ha observado y además con un adecuado tratamiento la mortalidad puede reducir hasta el 25%, por lo tanto es muy importante que sepamos reconocer esta patología y realizar pues el abordaje adecuado. Entonces hablemos primero de la epidemiología. ¿Cuáles son los factores asociados a esta condición? El estudio ADAM, que se publicó en 1997, reunió más de 70,000 veteranos de guerra en Estados Unidos y fue una cohorte prospectiva mirando cuáles factores se asociaban con la aparición y ruptura del aneurisma de aorta abdominal. Ellos describieron una población de alto riesgo, que serían los hombres mayores de 65 años,
con antecedente de tabaquismo. Además de eso, también pudieron establecer una relación no solamente entre la aparición del aneurisma, sino con el tamaño del mismo. Se describió un odds ratio de 5.57 del tabaquismo asociado con los aneurismas grandes. Entonces se generó esta asociación del que el 78% de los aneurismas grandes tenían como antecedente el tabaquismo. Luego la población de bajo riesgo se describió como las mujeres, así como los pacientes con diabetes y los pacientes afroamericanos, y eso lo vemos en esta tabla que, ha demostrado, esto es de un estudio más reciente, lo demuestra precisamente los mismos hallazgos del estudio ADAM, y lo que nos muestra es precisamente que la mortalidad en general es mucho más alta en los pacientes hombres blancos comparado con los demás grupos demográficos, y como más adelante veremos, la mortalidad en todos los grupos ha venido disminuyendo en los últimos años, ya veremos por qué. Pero entonces, hablando de epidemiología, ¿cuál es el problema que tenemos entre manos? La supervivencia de estos pacientes con ruptura del aneurisma se maximiza con un tratamiento temprano y oportuno. Y claramente el diagnóstico rápido es crítico para lograr pues esto. El problema es que no hay un síntoma típico que nos permita identificar la entidad, y las guías de tamizaje que existen y que se han implementado, por ejemplo, en Estados Unidos, no han podido demostrar un rendimiento adecuado. Entonces tenemos que tener una pericia clínica muy afilada con estos pacientes. La tasa de diagnóstico errado o fallido se ha descrito en hasta el 42%, y muchas veces se confunde con cólico renal, infarto agudo del miocardio, perforación, obstrucción, o incluso a veces diagnósticos desconocidos, y el paciente pues termina muriendo, por lo que les decía que la mortalidad es altísima. La presentación clínica puede mostrar varios, digamos que síntomas. Esta tabla nos muestra la incidencia de varios de los síntomas más frecuentes. El dolor abdominal, como lo mencionábamos al comienzo, es el más frecuente, pero vea que hay muchas cosas, muchos síntomas distintos que nos pueden llevar a hacer sospechar de este paciente, como el shock o los signos de choque, la masa pulsátil, pero en general no se ha podido describir uno que particularmente sea, digamos que patognomónico. Entonces, ahora hablemos un poco de la mortalidad y cómo se ha comportado a través de los años. Tenemos esta gráfica muy interesante que nos muestra a través de los años cómo la tasa de mortalidad ha venido en un descenso constante. Esto pues son tablas de Estados Unidos, y aquí abajo vemos una tabla que nos muestra, digamos que básicamente lo mismo, pero nos muestra esta asociación, y es que en realidad los pacientes con aneurisma de aorta abdominal se mueren es por la ruptura, ¿sí? Vean que los pacientes, las muertes por ruptura son casi idénticas al total de muertes, por lo tanto es el principal, digamos que dato que aporta a la mortalidad de estos pacientes. Digamos que ¿por qué se ha explicado esa disminución en la mortalidad en los últimos años? Puesto que se ha visto que después de la introducción de la terapia endovascular, que fue de hecho descrita por primera vez por el doctor Parodi en Argentina en 1991, pero pues inicialmente se usó en una cirugía electiva, pero se observó que antes la terapia o cirugía abierta era la única opción de tratamiento, entonces la mortalidad era muy alta usualmente, y se ha visto que en los últimos años ha venido en descenso, probablemente por la terapia endovascular, así como con una incidencia de ruptura que ha venido disminuyendo. ¿Por qué? Porque se han aumentado las estrategias de tamizaje y de tratamiento de los pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal sin ruptura, por lo tanto se tratan en momento adecuado y por lo tanto no se rompen. Entonces claramente la mortalidad disminuye también. Sin embargo, se teme que hay una gran subestimación, porque las tasas de mortalidad prehospitalaria son altísimas. Estos pacientes, por tener un cuadro tan agudo y un sangrado tan profuso, muchas veces se mueren antes de llegar al hospital y mueren sin diagnóstico. Por lo tanto, estamos frente a un caso posible pues, de subdiagnóstico. Y finalmente, pues recordar, estas son tasas de mortalidad en Estados Unidos. Obviamente es un país en el cual el sistema de salud es muy eficiente, los pacientes llegan mucho más rápido al servicio de urgencias y están a la mano, digamos que todos los recursos para realizar el manejo apropiado. Aquí en Colombia, con muchísima seguridad, estas tasas de mortalidad son mayores. Luego hablemos del diámetro de los diferentes factores del riesgo para la ruptura, entre los que vamos a empezar hablando, el diámetro del aneurisma. Entonces, el tema con el diámetro del aneurisma es que en realidad los datos que se tienen son pocos, y también hay un problema, y es que los pacientes que se cree que tienen diámetros muy altos, que sean al mismo tiempo los más comprometidos, se mueren y no se logran estudiar adecuadamente. Sin embargo, existen estudios que han demostrado la asociación entre un mayor diámetro con una mayor tasa de ruptura. Podemos observar, por ejemplo, en esta gráfica, observamos que los pacientes con un diámetro menor a 6 centímetros tenían una supervivencia en años mucho mayor que los pacientes
pacientes con un diámetro mayor a 6 centímetros. Bueno, esto que vamos aquí a la derecha, estas dos tablitas, nos describen unos estudios que se realizaron en Estados Unidos y en Reino Unido, mostrando las tasas de ruptura en relación con el diámetro del aneurisma. Vemos que en general los aneurismas menores de 4 centímetros no se rompen en ninguna de las poblaciones, pero cuando superan los 5 centímetros de diámetro, la tasa empieza a dispararse por encima del 7 y 11% incluso. Por lo tanto, estas son las medidas que se han empleado en la actualidad para decidir cuál es el momento de operar un aneurisma que todavía no se ha roto. Vamos a ver que la forma también se asocia con mayores tasas de ruptura. Las formas, digamos, fusiformes, como esta que observamos, digamos que en estas en el cual se mide el diámetro, como lo veíamos en la diapositiva anterior, pero las formas morfología sacular, como esta que observamos, independientemente de su tamaño, se asocia con tasas de ruptura mucho más grandes. Por lo tanto, debería preocupar más en cuanto a riesgo de ruptura un aneurisma de morfología sacular que uno de morfología fusiforme. Ahora vamos a hablar de la tasa de expansión. Entonces, esto está relacionado con el diámetro, pero no es exactamente lo mismo. El diámetro es una medida de distancia. Aquí estamos hablando es una medida de crecimiento en función del tiempo. Entonces, se ha descubierto que entre mayor es el aneurisma, más rápido va a crecer. Y esto habla de una especie de efecto de bola de nieve. Entre más grande el aneurisma, más crece y mayor riesgo de ruptura. Se ha descrito que un incremento de 1 centímetro al año en el diámetro es una indicación apropiada para realizar un reparo electivo, es decir, operemos a este paciente porque probablemente ese aneurisma se va a romper próximamente. Y otra situación es la presencia de trombos. La presencia de trombos se asocia con un mayor crecimiento, una mayor tasa de expansión por año, puesto que los trombos inducen hipoxia y pérdida como tal de la estructura vascular de la pared, y eso pues hace que sea más débil y que con mayor frecuencia se dilate. Entonces, algo importante es que si no vamos a operar un paciente, por lo menos hay que ser muy juiciosos con el seguimiento para determinar la tasa de crecimiento de ese aneurisma y pues este seguimiento hacerse con angiotac o con ecografía y de esa manera pues determinar si es necesario realizar en el paciente pues un abordaje quirúrgico. Ahora hablemos del tabaquismo. En el tabaquismo también se ha visto asociado no solamente con la incidencia de la aneurisma de aorta abdominal, como lo decíamos al comienzo, sino también con la ruptura. Veamos estos dos metaanálisis, muestran una asociación positiva, no solo también con la tasa de crecimiento y con la ruptura de los aneurismas de aorta abdominal. ¿Qué es lo importante de aquí? La cesación del tabaquismo debe ser una prioridad en el tratamiento de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Digamos que esto es un factor de riesgo modificable, como lo recordamos, y por lo tanto es una prioridad intervenirlo para así evitar o disminuir el riesgo de que el paciente vaya a sufrir una ruptura. La edad también se ha visto asociada con mayores tasas de ruptura. Entre mayor es el paciente, más se rompe y también se asocia con una mayor mortalidad. Digamos que hay varias explicaciones, pues obviamente se pierde también gran parte de la estructura de los vasos sanguíneos de la aorta, pero además de eso, los pacientes mayores pues tienen más comorbilidades. Usualmente la decisión terapéutica en ellos es mucho más reservada que en un paciente más joven, o sea, no se operan con tanta frecuencia, entonces por lo tanto se mueren más y los síntomas a veces son menos evidentes, entonces llegan en estadios muy avanzados al servicio de urgencias. Entonces en esta gráfica de abajo observamos, por ejemplo, que el tratamiento no quirúrgico en los pacientes va aumentando en proporción entre mayor es el paciente. Entonces, obviamente, eso también puede explicar por qué los pacientes ancianos se mueren más. Sin embargo, esto ha venido cambiando en los últimos años, puesto que con la terapia endovascular se le ha podido dar un tratamiento efectivo y quirúrgico a los pacientes incluso de mayor edad. Otros factores de riesgo relacionados con ruptura, en resumen, tenemos síntomas, entre más sintomático es el paciente puede estar en inminencia de ruptura, la mortalidad es mayor. En cuanto al sexo, se ha visto que las mujeres, aunque tienen menor incidencia o menor prevalencia de aneurisma de aorta abdominal, tienen una tasa de ruptura mayor y esto se cree que es porque tienen una aorta más pequeña y que además ofrece mayor distensión. También es un metaanálisis en el cual observamos que el sexo femenino se asoció claramente con una mayor incidencia de ruptura de la aorta abdominal y de aneurisma, perdón, de la aorta abdominal. Y finalmente la presión arterial es un factor de riesgo modificable, igual que el tabaquismo, y debe ser también un pilar del tratamiento de estos pacientes. En esta gráfica podemos observar, también nos habla de la mortalidad por la ruptura, y podemos observar que a través de los años, a medida que se ha aumentado el consumo de drogas antihipertensivas y de drogas para tratamiento de hiperlipidemia, también ha venido disminuyendo la mortalidad al mismo tiempo. Entonces, es un factor que definitivamente hay que tener en cuenta.
Hablemos ahora de la patogénesis. La patogénesis del aneurisma de aorta abdominal se genera a partir de un conjunto de muchos factores, desde donde encontramos los factores de riesgo clásicos, que son los que estamos describiendo anteriormente, relacionados además con una predisposición genética. Vemos estos polimorfismos que están nombrados aquí. En general, digamos que se asocian con una mayor expresión de proteinasas y de otro tipo de moléculas que dañan la pared vascular. Además de eso, sumando estos factores, vamos a desarrollar una respuesta inmune, tanto celular como humoral, y esta respuesta inmune pues, va a generar, a desencadenar la aparición de muchos mediadores inflamatorios, como los que están aquí escritos, y si asociamos esto a la presencia de factores biomecánicos que generen mayor estrés en la pared, y eso generando finalmente la aparición de especies reactivas de oxígeno que, como sabemos, también generaría daños en la pared vascular, pues genera, vamos a ver entonces qué cambios en la pared vascular que nos van a llevar a la formación del aneurisma. Entonces, dentro de esos cambios vamos a tener la proteólisis, es uno de los más importantes. Y en la proteólisis vamos a hablar de que es la pérdida de ciertas proteínas que ayudan a mantener, digamos, la estructura de esa pared de la aorta. Entonces, la pérdida de la elastina asociado con una pérdida en la distensión, en la elasticidad, ¿no? A menor elasticidad, mayor distensión, más va a crecer el aneurisma. Pérdida del colágeno tipo 1 y tipo 2 es un elemento importantísimo para la estructura de la pared y por lo tanto la pérdida por proteinasas va a llevar a la ruptura de la pared. Digamos, se han descrito estos factores asociados, que son las proteinasas más importantes, son las metaloproteinasas, especialmente la MMP9, que es producida, entre otras cosas, por los macrófagos, y la MMP2, y estas se han visto asociadas a altos niveles con los pacientes que tienen ruptura del aneurisma de aorta abdominal. En estos cuadros histológicos estamos viendo, digamos, la diferencia entre la cantidad de elastina y de fibras elásticas, que serían estas que se observan en color oscuro, en un paciente de 3 años comparado con un paciente de 83 años, donde vemos que la cantidad de fibras es mucho menor y están dispuestas en una forma completamente distinta. Finalmente, vamos a ver que recientemente se realizó un estudio intentando ver la relación, establecer la relación entre las metaloproteinasas y, digamos, la aparición del aneurisma de aorta abdominal. En este estudio clínico se ensayó mirando si la doxiciclina, que es un inhibidor de las metaloproteinasas, podría presentarse con, digamos, diferentes outcomes en los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Los resultados salieron el año pasado, pero se vio que no se pudo establecer esa relación. Por lo tanto, es posible que nos haga falta investigar muchísimo más en este aspecto. Luego, los mediadores inflamatorios, como la interleuquina 6, también se ha visto significativamente elevada en los pacientes que tienen ruptura de la aorta abdominal. Sin embargo, nace cierta pregunta y es, ¿la respuesta inflamatoria avanzada con niveles altos de interleuquina 6 precede o es consecuencia de la ruptura? Todavía no se ha logrado establecer del todo si los niveles altos de interleuquina 6 son los que producen la ruptura o la ruptura de la pared desencadena toda la respuesta inflamatoria que aumenta estos niveles. Entonces, es algo que todavía se está estableciendo. Y finalmente, la infiltración de los macrófagos que nombraba anteriormente, que producen la metaloproteinasa MMP9, se ha visto asociada la infiltración con los pacientes con aneurisma de aorta abdominal. A la izquierda lo que estamos viendo es una tomografía de previsión de positrones o un PET scan. Aquí lo que vemos es una alta actividad metabólica alrededor de la aorta abdominal, lo que indica probablemente alta presencia de los macrófagos y las células inflamatorias. Sin embargo, hay una pobre evidencia de la infiltración de otros tipos de células, entonces falta todavía determinar el rol específico de esas otras células en la ruptura. Y hay algo que es muy llamativo y es que se ha observado una progresión acelerada en la ruptura de aneurismas aórticos en pacientes que están farmacológicamente inmunosuprimidos. Es decir, esas son cosas que hacen cambiar la forma de pensar porque pues genera la duda. Si estos pacientes están inmunosuprimidos, digamos que no se entendería esa relación entonces con la infiltración celular. Entonces, esto es un tema que todavía se está investigando y que pues hay mucho a futuro. Bueno, ahora vamos a hablar de la presentación. Entonces, algo crucial es entender hacia dónde ocurre la ruptura. En este corte también transversal, lo que estamos viendo es la aorta abdominal y todas las relaciones que puede tener alrededor, y claramente se puede romper hacia anterior, hacia posterior, puede generar fístulas con las estructuras adyacentes. Vamos a conocer cuáles son esas presentaciones posibles.
Y recordemos que cada escenario es una presentación distinta y hay que reconocerlos para poder ser acertados con el diagnóstico. Empecemos con la ruptura posterior o la ruptura retroperitoneal. Este es el 80% de los casos, es muy frecuente, y en estos casos se da una ruptura hacia posterolateral, como podemos observar aquí en la imagen. Estos pacientes sufren una hipotensión transitoria, puesto que la hemorragia se contiene en un hematoma retroperitoneal y entonces pues esos pacientes llegan hipotensos, pero eventualmente pueden recuperar su tensión. Son pacientes que se presentan con dolor lumbar, síncope y la hipotensión transitoria de la que les hablaba, y es posible palpar en ellos la masa pulsátil. Por la localización retroperitoneal se puede asociar con otras presentaciones más atípicas como dolor testicular o equimosis en los flancos, trombosis venosa iliofemoral o nefrolitiasis. Ahora la presentación de ruptura anterior, o sea, cuando no se rompe hacia el peritoneo, sino hacia la cavidad peritoneal. Este se ve en un 20% de los casos, y aquí vamos a ver que son los pacientes que llegan con un dolor abdominal súbito, muy severo, y con un colapso hemodinámico temprano y un choque rápido. Estos pacientes, al estar sangrando hacia la cavidad abdominal, no hay ninguna estructura que pueda contener adecuadamente ese sangrado y por lo tanto se desangra mucho más rápido. Es un sangrado profuso. Es poco contenido, y son estos los pacientes que normalmente se mueren antes de llegar al servicio de urgencias. Se ha descubierto, o bueno, se ha notado más bien, que a partir del uso del balón de oclusión aórtica, que es como este que observamos aquí en esta imagen, se ha logrado disminuir mucho la tasa de mortalidad en estos pacientes, porque claramente el balón de oclusión permite controlar el sangrado de manera temprana. Ahora la ruptura crónica contenida ya son presentaciones más atípicas, menos del 4% de los casos. En estos pacientes se pueden presentar con un efecto de masa crónico, y por su localización ahí retroperitoneal cercano a las vértebras lumbares, son pacientes que se pueden presentar con neuropatías de los miembros inferiores, dolor lumbar, y incluso ictericia obstructiva, pues si logra obstruir crónicamente la vía biliar. Normalmente esto es un hallazgo incidental porque son pacientes que solo se están estudiando por el dolor lumbar. Luego tenemos las fístulas, la fístula aortocava, como lo podemos observar aquí entre la aorta y la vena cava inferior. Esto también es muy raro y se va a presentar, además de la presentación clásica, con un soplo abdominal que describe pues la cantidad de flujo sanguíneo que está pasando entre dos estructuras vasculares. Son pacientes que se pueden presentar con una falla cardíaca congestiva por la sobrecarga de volumen en el corazón derecho, y vamos a tener pérdida de pulsos en los miembros inferiores, puesto que todo ese flujo sanguíneo de la aorta se empieza a desviar hacia la vena cava inferior y por lo tanto no logra perfundir adecuadamente los miembros inferiores. Este es uno de los casos en los cuales definitivamente la terapia endovascular es superior y se debe elegir siempre en los pacientes con aneurisma, ruptura de aneurisma aórtico. Bueno, hay otras presentaciones más atípicas que son, por ejemplo, la fístula a duodeno, como la observamos acá, o la fístula a los uréteres. Estos se van a presentar con hemorragia de vías digestivas altas, y de hecho la fístula a duodeno se asocia mucho con antecedentes de reparo previo. Entonces, si tenemos un antecedente, un paciente que tiene antecedente de un reparo de aneurisma de aorta abdominal que se está presentando con un sangrado de vías digestivas altas, probablemente el paciente tenga una fístula al duodeno, y pues esta fístula al uréter se presenta con hematuria. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Típicamente están estas opciones: angiotac, resonancia magnética o ecografía. Sin embargo, el angiotac es el preferido porque la imagen se obtiene de manera rápida, está disponible en muchos de los centros y permite descartar otros diagnósticos alternativos. El problema, por ejemplo, con la resonancia magnética es que requiere primero un tiempo de exposición prolongado, y en un paciente que está agudo, que está inestable, que tiene pobre cooperación, pues no tiene sentido pensar en esta opción. Por otro lado, la ecografía ofrece una pobre visibilidad de las estructuras retroperitoneales, entonces en general preferimos el angiotac. O sea que si tenemos un paciente con sospecha de ruptura, vamos a realizarle un angiotac. Específicamente vamos a seguir el protocolo para aneurismas. Entonces vamos a hacer principalmente TAC tanto contrastado como no contrastado. En fase arterial no se le va a dar contraste oral, no es necesario, intentando lograr en estos pacientes unas láminas muy delgadas para hacer la reconstrucción más precisa que podamos de la anatomía del paciente.
Importante realizar todos los cortes sagital, coronal y transversal e idealmente hacer reconstrucción tridimensional de ser posible para, como les decía, esto es muy importante, conocer bien la anatomía del paciente para planear entonces la cirugía. Entonces aquí observamos, esto es un TAC, un corte transversal, un corte sagital. Aquí lo que observamos entonces es, como podemos observar aquí, unos signos primarios de ruptura, como son la extravasación de contraste. Podemos ver este hematoma grandísimo, probablemente retroperitoneal. Y también tenemos signos de ruptura secundarios, como lo que es la calcificación tangencial. Es muy llamativo, a mí me pareció muy llamativo. Como ustedes pueden observar, pues toda la circunferencia de la aorta está calcificada, pero podemos ver que esta parte de aquí sale como si fuera una tangente, como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces eso indica una pérdida de la continuidad y ruptura de la pared. Y pues aquí también podemos ver en este corte sagital la extravasación del contraste. Bueno, los predictores de mortalidad. ¿Por qué es importante la aparición de estos predictores? Porque muchas veces nace la duda, operar y salvar la vida del paciente, o más bien lo que estamos haciendo es prolongar el estrés emocional y el dolor con un procedimiento fútil. O sea, si es un paciente que se va a morir, ¿para qué lo operamos? Entonces, igual eso no se ha implementado del todo. Han habido gran cantidad de diferentes herramientas que buscan predecir la mortalidad 30 días o la mortalidad temprana de los pacientes con ruptura de aneurisma abdominal. Tienen en cuenta muchos de los factores de riesgo de los que hemos venido hablando a lo largo de la charla. Sin embargo, esto es muy difícil de realizar en un paciente que está agudo en el servicio de urgencias. Entonces, no se, digamos que no se implementan de manera rutinaria. Sin embargo, estos son algunos de los factores relacionados con mayores tasas de ruptura. La edad, con un corte por encima de 75 años, los signos de choque, claramente evidenciando que el sangrado es muy importante. Son pacientes que, pues, la hipotensión, la pérdida de conciencia o la parada cardíaca. Importante con la hipotensión, ya vamos a hablar de lo que es la hipotensión controlada, que de hecho es una medida terapéutica en estos pacientes. La insuficiencia renal es muy importante. Recordemos que en estos pacientes, por la manipulación que se va a realizar en las estructuras vasculares y la posible hipoperfusión de las arterias renales, ellos van a sufrir muy probablemente de insuficiencia renal postquirúrgica. Y si el paciente ya viene con una insuficiencia renal de base, los desenlaces van a ser pues fatales o va a tener un muy mal pronóstico. La anemia, pues hemoglobina por debajo de 9 gramos por decilitro, claramente es una cirugía, son cirugías complejas con mucho sangrado. Si el paciente ya viene anémico, pues le va a ir probablemente mal. Y el pinzamiento suprarrenal versus infrarrenal, si pensamos en la anatomía que veníamos hablando anteriormente, si se pinza de una manera suprarrenal, pues va a perder la irrigación a los riñones y obviamente va a tener unos desenlaces peores. Entonces siempre se debe preferir, de ser posible, el pinzamiento infrarrenal y se debe priorizar en el control proximal. Ahora hablemos de este concepto de hemostasia hipotensiva. Entonces, esta es una medida terapéutica que se puede utilizar en estos pacientes en los cuales hacemos la resucitación del paciente, pero manteniendo una tensión arterial sistólica de aproximadamente 70-90 milímetros de mercurio. Esto es apenas lo suficiente para mantener la perfusión a los órganos vitales, para que el paciente esté consciente, pero no vamos a aumentarla más de ahí la presión del paciente, porque esto puede generar mayor estrés en las paredes de la aorta y generar entonces un mayor sangrado y peores desenlaces para el paciente. Digamos que anteriormente o en años anteriores se hablaba mucho de la resucitación agresiva de los pacientes que llegaban con hipovolemia, entonces se les llenaba de líquidos a los pacientes, pero terminaban haciendo hemodilución, terminaban haciendo coagulopatía porque se iban todos los factores de la coagulación e incluso hipotermia. Y también si se opta por realizar una transfusión masiva en los pacientes puede generar una respuesta inmune importante, una lesión pulmonar aguda inducida por transfusión. Entonces, el mensaje aquí es que es ideal limitar la administración de líquidos y vasoactivos en estos pacientes para mantener esta presión que estamos viendo aquí. Eso no solamente va a mejorar la supervivencia del paciente, entonces es una medida muy importante. Lo malo que tiene, digamos, las contras es que en algún momento, si no se controla adecuadamente, puede llevar a perfusión insuficiente, pues llevando a un infarto, por ejemplo, agudo del miocardio. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen antecedentes de infarto agudo del miocardio o infarto cerebral. Finalmente hablaremos del tratamiento. Entonces, el tratamiento se divide en dos grupos grandes, que es el tratamiento endovascular y el tratamiento abierto. Entonces, vamos a ver cuáles son. Antes de hablar de estas técnicas quirúrgicas, hablaremos del balón de oclusión, que lo nombramos brevemente hace unos minutos. El balón de oclusión nos ayuda a obtener un control proximal que nos va a facilitar la reparación abierta después y endovascular, y básicamente nos va a ayudar a ganar
tiempo. Entonces, al controlar el sangrado en estos pacientes, vamos a poder evaluar con mucha mayor precisión y con más tiempo cuál es el plan quirúrgico que vamos a establecer en el paciente y también pues vamos a darle pues vamos a ganar tiempo en términos generales. Las ventajas del balón de oclusión es que se coloca de manera rápida, incluso se puede colocar en urgencias, solamente requiere anestesia local, se puede cambiar el posicionamiento del mismo según cómo responda el paciente y lo más importante, nos permite controlar la hemorragia. Hay un debate actual con respecto a la colocación de estos balones de oclusión, si se debe hacer de forma empírica en todos los pacientes o de forma selectiva en ciertos pacientes. Hay quienes defienden que, digamos, en los grupos de pacientes se debería realizar a cualquier paciente con inminencia de ruptura del aneurisma de aorta, pero es todavía un tema de debate. Entonces, ahora sí hablemos de las técnicas quirúrgicas y vamos a empezar hablando del reparo endovascular o el EVAR, que es definitivamente la técnica más importante en la actualidad y la que ha tenido, digamos, una mayor acogida. Entonces, esta es una terapia que es menos invasivo, claramente no requiere la parotomía, no vamos a tener que clampear la aorta, entonces vamos a disminuir el riesgo o las tasas de hipoperfusión y de daño a otros órganos, vamos a tener menores tasas de sangrado, menor mortalidad y en general menos complicaciones. Sin embargo, las limitaciones de la terapia endovascular incluyen que cada caso tiene, o sea, hay que evaluar la viabilidad anatómica de cada caso. No todos los aneurismas de aorta rotos se pueden tratar por terapia endovascular. Además de eso, es necesario tener el personal y equipo capacitado y disponible, y eso es muy difícil, puesto que esta no es una condición que se presente todos los días en urgencias, entonces es muy difícil pues tener el personal suficiente disponible todo el tiempo. También la experiencia del cirujano, recordemos, esto es un procedimiento relativamente nuevo, pues tiene desde el siglo XXI se empezó a utilizar y también es necesario realizar un angiotac preoperatorio en todos estos pacientes para determinar adecuadamente la anatomía antes de realizar entonces el abordaje endovascular. Por lo tanto, no es tan sencillo, pero una vez se puede lograr, ha mostrado mejores resultados. Estos de aquí son los criterios que se tienen en cuenta para determinar algo que es el llamado cuello hostil, y es cuando el cuello del aneurisma es definitivamente muy difícil para ser, digamos que tratado a través de la terapia endovascular. No los voy a leer, pero los pueden ver por si les interesa. Y bueno, se ha visto que los pacientes que tienen cuello hostil presentan mayores tasas de endofugas, mayores tasas de reintervención, pero en general la mortalidad sigue siendo mejor que en la cirugía abierta en los pacientes que se tratan de manera endovascular. Entonces es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. Vamos a ver ahora este video. Este es un video muy corto de 2 minutos donde vamos a ver cómo es el procedimiento de la reparación del aneurisma endovascular. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar.
Bueno, entonces ahora hablemos del reparo transabdominal, que entonces hace parte de la cirugía abierta. Entonces, importante en este tipo de reparos que la inducción anestésica debe ser simultánea con la incisión abdominal, por lo tanto es muy importante fomentar la comunicación con el anestesiólogo para disminuir esa brecha de tiempo. En estos pacientes se prefiere colocar una sonda nasogástrica que va a permitir no solamente la decompresión de la cámara gástrica, sino además identificar fácilmente el esófago cuando vayamos a hacer el control proximal, cuando vayamos a clampear esa aorta. Es posible confundirse con el esófago, pero si tenemos ahí la sonda nasogástrica, pues vamos a reducir esta probabilidad. Este es el tipo de incisión que se hace desde la apófisis sifoidea hacia el pubis. Eso va a permitir la mejor exposición. Recordar en estos pacientes es útil utilizar el Cell Saver. Este es un tipo de dispositivo que permite la autotransfusión del paciente, mantener, disminuir entonces el requerimiento de transfusión de los pacientes aprovechando la misma sangre que se obtiene a través de la succión. Y pues finalmente el control proximal es lo más importante, porque control proximal se refiere a el control del sangrado y el clampeo proximal al aneurisma, y en caso de que el paciente esté inestable, lo preferible es realizar un abordaje rápido a través del ligamento gastrohepático, como podemos ver pues en esta imagen. Posteriormente al control proximal se hace un control distal. La localización del clamp va a depender de la extensión del aneurisma, depende qué tan lejos vaya, o sea, si va hasta las ilíacas comunes, entonces puede extender hasta las ilíacas externas, y finalmente en este punto ya se puede retirar el balón de compresión. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace en este abordaje abierto. Se hace inicialmente un abordaje infracólico, entonces lo que se hace es levantar el colon transverso y se desplaza de manera cefálica, y digamos las asas intestinales se desplazan luego hacia la derecha del paciente, permitiendo acceder al retroperitoneo. Se puede realizar una maniobra de Kocher, que es la movilización del duodeno. Entonces todo el borde lateral del duodeno se diseca y se realiza una movilización en bloque con la cabeza del páncreas hacia la izquierda del paciente para permitir la visualización de las estructuras vasculares retroperitoneales. Esta imagen es muy interesante porque vamos a comparar esta gráfica, cómo se ve, digamos, intraoperatoriamente. Aquí podemos observar la aorta abdominal, la vena cava inferior y la vena renal izquierda, que es esta que observamos aquí llegando a la vena cava inferior. Esta la debemos identificar y pues separarla para no lesionarla. Y aquí observamos el páncreas y el duodeno en su tercera posición. Y finalmente identificar las arterias renales, porque, como les decía anteriormente, es muy importante evitar la lesión de estas estructuras para pues, evitar pues, que el paciente sufra una insuficiencia renal posteriormente. Luego, ya identificado el aneurisma, vamos a mirar cuál es el cuello del aneurisma, que es el cuello proximal, y dependiendo de este vamos a realizar vamos a cambiar entonces el sitio de clampeo dependiendo de donde ubiquemos el cuello. Vamos a ver estas fotos rápidamente, cómo es el reparo transabdominal. En este punto ya está identificado el aneurisma. Para que nos ubiquemos, esta es la parte cefálica, la cabeza del paciente, y hacia acá están los pies. Después de realizar entonces un clampeo proximal y distal para que el paciente no vaya a sangrar durante el procedimiento, o bueno, vaya a reducir no sangre tanto, se abre entonces el saco aneurismático. Como podemos ver aquí a la derecha, está lleno de trombos. En este caso, se sacan entonces los trombos, se realiza un control importante del sangrado, teniendo en cuenta, como les decía al comienzo, las arterias lumbares. Y luego se coloca entonces el injerto, primero proximalmente, y se verifica que el injerto tenga pues perfunda adecuadamente. Esto es un GIF para que vieran cómo lo hace, pero parece que no me va a dejar mostrarles. Bueno, una vez se haya logrado esto, pues se hace la anastomosis distal y pues el paciente tiene su injerto colocado. En la exposición en los pacientes con el abordaje retroperitoneal es muy similar. En estos casos, lo único que cambia es el abordaje, pues solamente vamos a ver al paciente desde una vista enteramente retroperitoneal. Aquí no vamos a tener todas las asas intestinales molestando. Esto es una de las grandes ventajas que tiene este abordaje, y es que no hay lesión no hay tanto riesgo de lesionar las asas intestinales del paciente, y hay que manipularlas mucho menos. Además de eso, la exposición de la aorta es completa, desde el diafragma hasta su bifurcación, entonces es una muy buena exposición. Y las complicaciones posoperatorias gastrointestinales, como el ilio posoperatorio o emesis, también se disminuyen, por lo mismo que no estamos tocando las asas del paciente. Bueno, y finalmente vamos a terminar hablando de la evidencia.
que compara el abordaje endovascular con el abordaje abierto. ¿Qué tenemos al día de hoy? Entonces, inicialmente hablaremos esta es una revisión sistemática de Cochrane que comparó 3 ensayos clínicos, que son estos de aquí, el IMPROVE, el Ajax y el Hinchliffe, y en total reunían 761 pacientes y en todos los 3 estudios pues comparaban ambos abordajes. Pues el IMPROVE fue hecho en Reino Unido y en Canadá, el Ajax en Países Bajos, o mejor dicho en Holanda, y el Hinchliffe en Inglaterra. Y algunas diferencias importantes, el IMPROVE nos habló de costo-efectividad y el Ajax nos habló de las complicaciones sobre todo. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron de esta revisión sistemática? Sobre la mortalidad, no se logró establecer ninguna diferencia entre los 2 tipos de abordaje, el abordaje endovascular y el abordaje abierto. La diferencia fue no significativa. Y vamos a ver que esto es algo constante en muchas de las otras variables que se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, las complicaciones cardíacas tampoco se vieron diferencias significativas, tampoco en el infarto del miocardio, ni en la aparición de infartos cerebrales, pero sí en la aparición de complicaciones renales, como observamos aquí en esta gráfica superior a la derecha, donde el estudio, el Ajax, sí logró demostrar una menor incidencia de complicaciones renales en los pacientes con terapia endovascular. Entonces es llamativo, pero sin embargo, al hacer el análisis de todos los estudios, pues no hay diferencia significativa. Y a largo plazo, los resultados de mortalidad y de reoperación fueron iguales, o sea, no se logró establecer tampoco que hubiera una ventaja. Esta tabla es interesante porque nos muestra que en general el tiempo operatorio es muy parecido tanto para el abordaje endovascular como para el abordaje abierto. Sin embargo, podemos ver que el sangrado es muchísimo menor en la terapia endovascular con respecto a la abierta, como podemos ver aquí en Ajax o aquí en el Hinchliffe. Y pues también la estadía hospitalaria fue muy parecida en ambos grupos. Finalmente, en 2017, recientemente Cochrane volvió a realizar otra nueva revisión sistemática, pero agregando un nuevo estudio, el estudio ECAR, o sea, en total 4 ensayos clínicos. El estudio ECAR fue realizado en Francia, en este se tuvieron en cuenta 107 pacientes y de la misma manera se comparó el abordaje abierto con el abordaje endovascular. Y estos fueron los resultados. Los resultados quizá no son muy digamos, llamativos. No hubo una diferencia real en la mortalidad a 30 días o a 6 meses entre los 2 abordajes y tampoco en muchas de las complicaciones. Sin embargo, en una complicación donde sí se obtuvo una diferencia importante fue en la aparición de isquemia intestinal, que digamos ya el análisis demuestra que hay una relación entre el EVAR con menores tasas entre la terapia endovascular con menores tasas de isquemia intestinal. Y pues eso era lo que les traía para hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y muchas gracias a todos por acompañarnos. Juan, muchísimas gracias por tu charla. No sé si de pronto los doctores quisieran hacer alguna intervención. Yo quiero felicitar a Juan Pablo. Me conecté un poquitico tarde, pero realmente creo que tocó los puntos más importantes. Es un tema muy vigente. Creo que hiciste una gran revisión. Creo que quedaron, digamos, planteadas situaciones claras de protocolo que deben estar en la mente de todos los médicos en todos los niveles. Básicamente, como declarar la alerta de aneurisma roto para, para despertar en el hospital la necesidad de implementar un protocolo para atención de los pacientes. Y creo que las definiciones quedaron claras y igualmente los comentarios respecto a la evidencia que hay en los diferentes abordajes. Es una situación dramática. Yo creo que lo más difícil cuando uno analiza cuál es mejor o cuál es la mejor técnica, no caer en el peligro de pensar que la técnica endovascular, que aparentemente es la mejor, entonces nuestro paciente se queda esperando que le ofrezcan la técnica endovascular. Y queda demostrado que la técnica abierta, que llevamos 60 años en este procedimiento, sigue siendo una excelente forma de abordar el paciente con resultados iguales que la técnica endovascular. Entonces, llevamos desde el año 1991 que se colocó la primera endoprótesis aórtica abdominal
como dijo usted, del siglo XXI, implementando diferentes dispositivos que tratan de no fallar, de cada vez como tratando de superar las indicaciones estándares. Yo creo que lo más importante es que se mantenga las mismas indicaciones, los estándares y no forzar las indicaciones endovasculares porque es donde vienen los fracasos. Para el aneurisma roto, pues es indiscutible que si uno tiene la posibilidad de hacer el clampeo, planear qué va a hacer, pues cambia bastante. Lo que se hizo básicamente con la técnica endovascular es ampliar un poco el número de centros que pueden hacer aorta, amplió el número de profesionales que pueden abordarlo, pero definitivamente tiene que ser un cirujano vascular el que tenga la capacidad de manejar las complicaciones y definir, tener las dos opciones para no tener que forzar una de las dos opciones porque no tiene la posibilidad de hacer cirugía abierta. Entonces los centros deben tener las dos posibilidades y ofrecer al paciente lo mejor de acuerdo a su anatomía y a las condiciones en que se presentan. Me parece muy importante la reanimación. Creo que es un punto también para toda la población médica en general, estudiantes internos, residentes de otras especialidades. Y cuando uno sospecha un aneurisma roto, un paciente hipovolémico, hay la tendencia a empezar a subir la tensión arterial de manera cosmética, empezando a colocar inotrópicos y vasoconstrictores. Y realmente esto lo que hace es que el paciente sangre más y lo poquito que ha tenido en su volemia lo pierda con estas subidas de tensión arterial con medicamentos. Entonces, básicamente la reanimación hipotensiva me parece que quedó clara y debe quedar en la mente de todos. El paciente va a estar hipotenso, va a estar choqueado hasta que no llegue al quirófano y sea abordado quirúrgicamente y clampeado, no se debe realizar reanimación, lo mismo que la transfusión de sangre antes de tener clampeado el paciente. Entonces, clampeada la aorta, controlado el sangrado, se puede transfundir y reanimar el paciente. De resto, pues ya ustedes han ido madurando mucho el tema de la reanimación, si cristaloides, coloides. Yo creo que hay una gran tendencia hoy a seguir reanimando con cristaloides y creo que es lo recomendable mientras que el anestesiólogo y el equipo quirúrgico establece la terapia definitiva. Creo que fue muy completo, mostraste el cell saver, la posibilidad de recuperar la sangre es bien importante, disminuye la cantidad de sangre, de banco de sangre y eso tiene un impacto importante en el paciente y yo creo que quedó claro esta presentación. Lo felicito de verdad, espero que haya muchas preguntas para ayudar a responderlas. Muchas gracias, doctor. Entonces, no sé si del público alguien quisiera comenzar alguna pregunta que haya quedado que nos puedan ayudar a resolverlo. El doctor Barrera, también nos acompaña el doctor Gómez. Juan, yo tengo unas preguntas que hicieron por el Drive, entonces no sé si quieres que las comience a leer de una vez. Adelante. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la relación entre la diabetes y una disminución en la incidencia del aneurisma abdominal? Creo que está profundizando mucho quien hizo la pregunta. Es definitivo que la enfermedad oclusiva y arteriosclerótica está relacionado más con el paciente diabético, pero que tenga un beneficio frente a la presencia de aneurismas, sí es posible que tengamos otras patologías más prevalentes en el diabético que el aneurisma de la aorta. Creo que eso va en beneficio de los resultados de los pacientes, pero no hay una relación de factor de riesgo con la presencia o no, o con evitar que estos pacientes tengan, lo mismo que el nivel de glicemia. Yo creo que nuestros pacientes, en general, nuestra población, son muy mal controlados de sus factores de riesgo y estos diabéticos son hipercolesterolémicos, pacientes hipertensos y la hipertensión en el diabético creería que es un factor más importante que la glicemia en relación con el aneurisma de la aorta abdominal. Muchas gracias, doctor. Nos plantean otra pregunta. ¿Los pacientes con síndrome de Sjögren tienen mayor probabilidad de desarrollar un aneurisma aórtico? No, no hay ninguna evidencia de que el síndrome de Sjögren, tampoco las vasculopatías de origen reumático,
estén relacionadas con una mayor incidencia de aneurismas de aorta. No podría descartar aneurismas cerebrales o otros sitios de aneurismas periféricos, pero básicamente con aneurismas de aorta no hay ninguna relación causa-efecto ni que aumente como factor de riesgo. Y lo mismo que artritis reumatoidea, lupus eritematoso y las otras vasculitis. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Con qué herramienta se hace la oclusión endovascular en urgencias? A ver, Sebastián y Juan Pablo, respóndanla. Pues en urgencias se habla recientemente del dispositivo el balón de oclusión, que de hecho lo mostraba en una de las diapositivas. Es un dispositivo que permite a través de un acceso vascular típicamente femoral llegar hasta el sangrado, hasta el aneurisma, y con la inflación del globo eso pues genera, se disminuye entonces la hemorragia del paciente, y eso pues es muy positivo porque, como les decía en la presentación, nos ayuda a ganar tiempo para preparar mejor y detallar en mayor detalle cuáles esas características anatómicas del paciente y preparar una mejor cirugía. Gracias, De Juan. hecho, en relación con eso, yo quería preguntarle al doctor Barrera, ¿usted cómo ha visto, doctor, la implementación de este tipo de balones pues en la práctica en la Fundación Cardioinfantil y en los médicos de urgencias, que finalmente pues es el objetivo, que ellos sean capaces de utilizar este tipo de dispositivos? Bueno, mire, es una pregunta muy importante, es un tema que está vigente, parece muy fácil, pero no es tan fácil. Creo que si no está debidamente entrenado y necesita, obviamente, capacidades para hacerlo, no solamente ganas de hacerlo y tener un entrenamiento, sino que tiene que tener experiencia. Es un tema muy vigente. Yo creo que el hospital que más tiene experiencia es en la unidad de trauma del Hospital Valle Lili. El doctor Ordóñez, que maneja la unidad de cuidado intensivo de este hospital, ellos han sido, digamos, como los replicadores y han validado el tema en Colombia. Pero este es un tema reciente, nuevo. Yo creo que llevamos unos 8 años más o menos. Tal vez la Universidad de Washington en Seattle fueron los primeros que desarrollaron a través del liderazgo del doctor Starnes, y hay una argentina que nos ha acompañado varias veces en Colombia, que es la doctora Elian Quiroga, quienes han logrado en Seattle entrenar hasta los helicópteros y las atenciones de emergencias de médicos en ambulancias para la colocación de este balón, no solamente para los aneurismas, sino para reanimación en shock, básicamente en trauma. Sí se necesitan cosas. Este balón, obviamente, ustedes van a preguntar el balón. Nosotros tenemos dificultades para tener balones en la Fundación Cardioinfantil para los procedimientos endovasculares. O sea, no es fácil tener un balón de oclusión aórtica, no es un dispositivo que esté a la mano, tiene un costo, pero además no está disponible de manera masiva. Además requiere un introductor, porque este balón debe estar sostenido con un introductor largo, que además de que pues tiene que conocer muy bien el método de colocación de Sellinger para hacer una punción femoral. Yo lo veo muy difícil en los pacientes con aneurismas, porque así como es de difícil que el paciente tenga condiciones para un tratamiento endovascular, hacer una punción, subir una guía, sobre esa guía subir un introductor y el balón adelante para poderlo sostener en la zona donde uno decide ocluirlo, eh, es un procedimiento de altísimo riesgo. O sea, eso ni siquiera en manos de un hemodinamista que no esté entrenado, o sea, que esté dedicado, por ejemplo, a hacer coronarias, o un radiólogo que esté entrenado a hacer embolizaciones. Si no ha hecho técnicas endovasculares, va a ser muy difícil que lo pueda colocar. Entonces, yo creo que en la teoría, en la práctica, en centros donde han avanzado básicamente para esto, reemplazó los pantalones anti-shock. Cantidades de medidas que tuvimos iniciales como para sostener vivo al paciente con múltiples lesiones. Necesita que haya integridad de las ilíacas, integridad de las femorales. Y los pacientes con aneurismas, pues así como preguntaron si la enfermedad diabética, pues pacientes tienen calcificación de las arterias, arterias tortuosas. Entonces, sus pacientes son todavía más difíciles. Entonces, yo creería que sí está ahí, las cosas llegan para quedarse, pero necesita manos expertas, experiencia y tecnología para colocarlo. O sea, si no somos hoy los balones de contrapulsación aórtico, que sería lo más parecido, que se usa para reanimar a los pacientes con cardiopatía isquémica y con falla cardíaca,
ese balón de contrapulsación. Hoy, por ejemplo, no se ponen, sino solamente los anestesiólogos entrenados que hacen ECMO y se coloca en sala de hemodinamia. No se colocan como antes que se colocaban en unidad de cuidado intensivo porque las complicaciones eran más dramáticas que el beneficio. Entonces, lo más parecido es el balón de contrapulsación aórtica que pues, está a la mano de los centros cardiovasculares y es la forma de mantener vivo un paciente en falla cardíaca. Y con eso y todo, las instituciones tuvieron que protocolizarlo porque las complicaciones fueron muy altas en manos no expertas. Pero que esto aplica para el balón de oclusión aórtica en las mismas condiciones. Si no tiene uno un angiógrafo, si no tiene experticia para un ecógrafo y lograr hacer procedimientos percutáneos, el otro problema es tener los dispositivos adecuados. Entonces yo creo que aplica a los centros que tienen implementados sus protocolos. Nosotros podemos hacerlo en la institución cuando decidimos pasar un paciente y queremos saber qué anatomía tenemos, pues si el paciente está choqueado, colocamos el balón y eso nos permite tomar la decisión de hacerlo endovascular o pasarlo y convertirlo a ser abierto. Pero obviamente eso, como les digo, implica unos gastos importantísimos para una institución y si no lo tienen de manera rutinaria, pues va a ser muy difícil el día que lo quieran tenerlo. Yo comentaba con algunos colegas del tema y pasa como con la hemorragia de vías digestivas y el balón de Sextech en Blackmore que se utilizó para controlar varices esofágicas y sangrado. Resulta que cuando se necesitaba nadie lo tenía y cuando aparecía ya estaba usado y ya estaba roto y no funcionaba. Entonces yo creo que depende mucho del protocolo de cada institución, de sus condiciones y de la experiencia. Entonces yo creo que es mejor no perder tiempo con tantas cosas. Si está uno en un sitio donde no tiene quien lo resuelva, hay que remitirlo lo más rápidamente y dejar en manos de los expertos que tomen las decisiones para ver qué tipo de abordaje hacen. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, yo quisiera preguntarle cuál abordaje abierto entre el transabdominal y el retroperitoneal se prefiere y cuándo está indicado cada uno. Ok, nosotros somos tal vez la institución que más hace abordajes retroperitoneales con lumbotomía. No es un procedimiento que lo hagan en el resto del país y en Latinoamérica de manera rutinaria. Esto se implementó básicamente en la universidad en San Luis, Missouri, lo implementaron básicamente los que trabajaban inicialmente con trasplantes y se dieron cuenta que era una forma de abordar fácil. Nosotros preferimos en abdomen hostil, en pacientes con mucha obesidad, en los cuales no tenemos, digamos, aneurismas ilíacos que comprometan la circulación pélvica, que tenemos que hacer abordajes simultáneos por ambas, lumbotomía derecha e izquierda. Pues esa es la vía de abordaje porque tiene muchas ventajas. Realmente ustedes deben recordar que la aorta no está en el abdomen, la aorta es retroperitoneal junto con los riñones. Entonces, si uno logra estar en ese sitio, pues está fuera de cualquier otra influencia de asas, laparotomía, deshidratación, pérdidas de volumen por laparotomías extensas, la manipulación de asas tiene complicaciones, isquemias intestinales, tiene la limitación de que no puede uno valorar, pero pues obviamente es fácil de convertir y valorar el contenido intraabdominal, porque es importante a veces evaluar cómo queda la perfusión intestinal y esa es una de las limitaciones, pero rápidamente lo puede uno convertir y revisa la cavidad abdominal si lo necesita. Tiene unas ventajas muy grandes cuando los aneurismas no son infrarrenales, sino que están yuxtarrenales, suprarrenales, tóraco-abdominales, pues la ruta es simplemente cambiar la extensión, la posición y la altura de la incisión de retroperitoneo hacia toracolaparotomía. Entonces, realmente para aneurismas que pasan por encima de las arterias renales, es la vía de elección. Entonces, permite tratar todos los aneurismas yuxta, pararrenales y suprarrenales, aneurismas que comprometen las arterias mesentéricas. Esta es la ruta. Obviamente necesita entrenamiento, entonces por eso lo mencionaba que somos el centro que más lo hace, se necesita entrenamiento, se necesita tener una experiencia casuística por lo menos al año de varios procedimientos. En los pacientes estables con aneurisma roto contenido que no están choqueados, simplemente que llegaron por dolor y simplemente se confirmó, puede ser una ruta, necesita un poquito más de tiempo de disección. Por eso en el paciente choqueado inestable no es la ruta electiva. La ruta electiva es la parotomía mediana
a los cirujanos que no están entrenados adecuadamente, se les debe asociar el clampeo, como lo mencionó Juan Pablo, de la aorta a nivel de diafragma, o si es necesario ese clampeo a nivel de toracotomía de reanimación. Y después pasar la pinza de clamp al sitio de ruptura, simplemente para los que no están entrenados y no tienen la experiencia. Cuando uno está entrenado, pues uno escoge, pero realmente paciente choqueado, inestable y sin control, es preferible entrar a la paratomía media, es mucho más rápido llegar a poner la pinza y clampear la aorta. El abordaje retroperitoneal es un poquito más dispendioso, pero siempre que lo podemos hacer, lo preferimos. Y yo creo que es el procedimiento que más compite con la técnica endovascular en costo-efectividad y en resultados. Tiene unos beneficios muy importantes en el posoperatorio, no tiene el hilio que tiene la laparotomía, no tiene, digamos, el ayuno prolongado de los pacientes, la movilidad, el dolor. La línea media es bien difícil para los pacientes mayores. Esta lumbotomía, pues obviamente si no se hace técnicamente bien, tiene la posibilidad de tener eventraciones y hernias incisionales. Y obviamente pues más asociado a pacientes mayores, octogenarios y nonogenarios, que es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces yo creería que esas son las dos técnicas endovasculares siempre que la anatomía lo permita. Aneurisma roto si está protocolizado y se tienen los recursos para hacerlo. Si no, pues la técnica abierta inmediata. Yo creo que lo más importante en estas revisiones que uno hace es que hablamos de lo último, se nos olvida lo penúltimo que está confirmado y probado, y no podemos condenar al paciente a que tiene que esperarse la última tecnología porque es lo mejor, y entonces el paciente se va a morir porque nadie lo va a operar, porque no hay quien lo haga. Entonces, no tiene sino una oportunidad, y esa oportunidad del paciente es la cirugía. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que es, ¿en pacientes hemodinámicamente inestables se sigue prefiriendo el abordaje endovascular? El problema del paciente hemodinámicamente inestable no es el abordaje, sino que la vía endovascular sea la que pueda resolver el caso. Aneurismas que no tienen cuello, diámetros, que no tienen ilíacas, va a tener demasiadas complicaciones una técnica endovascular. Entonces, el abordaje inicial, la colocación de un balón de oclusión, estabilizar el paciente y tomar la decisión si sigo con la técnica endovascular o lo paso abierto. Esa sería, digamos, la conducta ideal. Pero, pero si el paciente está choqueado y no hay los recursos y no se tienen los recursos, hay que abrir el paciente por la parotomía. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que es, ¿se ha reportado una mayor prevalencia de aneurisma aórtico abdominal en pacientes con alteración de tejido conectivo, como por ejemplo un síndrome de Marfan? Es más alta el compromiso de la aorta ascendente, descendente, proximal torácica que la abdominal, aunque pueden estar las dos. Entonces, disecciones aórticas, aneurismas de la aorta torácica y aneurismas toracoabdominales en síndrome de Marfan, en Ehlers-Danlos y en otras patologías congénitas. Pero el modelo es el síndrome de Marfan. Yo creo que somos el centro que más experiencia tiene en tratamiento de Marfan. Yo no diría que, así como el aneurisma de la aorta abdominal es el aneurisma más frecuente, el más prevalente comparado con los demás aneurismas, en estas patologías podríamos decir que se equiparan igual, y a veces son más graves los aneurismas torácicos y las disecciones que la presencia de aneurismas abdominales, aunque pueden estar ambos. Pero obviamente es una falla total del tejido conectivo de toda la aorta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿hay algún tiempo máximo que se pueda mantener clampeada la aorta antes de que haya compromiso vascular de las estructuras irrigadas por la misma? Sebastián Gómez está por ahí. Sí, señor. Lo escucho. Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Me repites la pregunta? Claro que sí. Dice, ¿hay algún tiempo máximo que se pueda mantener clampeada la aorta antes de que haya compromiso Sí, vascular? claro. Entonces, digamos que tiempo establecido en la literatura como un tiempo estándar que tengamos determinado, no, pero sí se ha definido que los largos clampeos de la aorta
abdominal pueden llegar a presentar mayores complicaciones a nivel distal. Entonces nosotros tenemos establecido entre 50 y 60 minutos un clampeo, digamos, óptimo para pacientes que son llevados a corrección de aneurisma de aorta abdominal. Y digamos que ese es el tiempo que uno más o menos se demora haciendo la anastomosis proximal y la primera anastomosis distal de la primera ilíaca, entre 50 y 60 minutos. No quiere decir que si uno se demora 65, pues las complicaciones se aumenten, pero entre más tiempo, por supuesto, pues las repercusiones hemodinámicas, las repercusiones trombóticas y el síndrome de reperfusión va a ser mayor. Entonces, digamos que el tiempo estándar son entre 50 y 60 minutos, pero tratándose de un aneurisma de abdominal roto, digamos, esto puede llevar a que los tejidos periaórticos estén alterados, de que haya mayor dificultad técnica para la resolución y las anastomosis, y entonces esto puede, digamos, en cierta forma aumentar el tiempo de clampeo de la aorta abdominal. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, si un paciente tiene el aneurisma por encima de los riñones, ¿cómo se afecta la escogencia de la intervención? ¿Respondo, profe? Sí, Sebastián, perfecto. Sí, claro. Digamos, la gran mayoría de aneurismas de aorta abdominal son infrarrenales y el compromiso suprarrenal ya representa una dificultad tanto para los resultados como para la técnica del paciente y mucho más si el paciente está roto. Sin embargo, es raro, mucho más raro que los aneurismas infrarrenales, como ya lo mencioné. Sin embargo, si nos llegamos a presentar un aneurisma de aorta que comprometa las arterias renales, pues esto va a tocar hacer clampeo suprarrenal y esto va a dificultar la técnica porque muchas veces va a tocar reimplantar las arterias renales y en estas tenemos algunos métodos digamos, de protección de perfusión renal. Sin embargo, en un aneurisma roto, la cosa es que toca reimplantarla rápidamente, así como el clampeo para aorta y las extremidades es de 50 a 60 minutos, para el órgano de los riñones tenemos mucho menos. Entonces son aproximadamente entre 22 y 26 minutos si hacemos la anastomosis sin protección de perfusión, y con protección de perfusión podemos aumentar el tiempo a unos 35 minutos de clampeo de las renales. Sin lugar a dudas, el compromiso de las renales ya representa dificultad técnica y los resultados del paciente y la mortalidad en la entrada a falla renal con o sin diálisis se aumenta considerablemente. Entonces ya es un factor en contra para los resultados a posterior del paciente. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, la última pregunta dice, ¿qué técnica de colocación debe ser la más apropiada en un paciente con obesidad? ¿De colocación de qué? De abordaje debe ser la pregunta. Sí, yo creería que es abordaje, doctores. No, pues digamos que la obesidad también es un factor que dificulta la técnica tanto para pacientes que tienen aneurisma roto o aneurismas no electivos, pero no es una, digamos, una indicación absoluta de llevar a un paciente a terapia endovascular o a extraperitoneal o a abordaje abdominal. Nosotros nos guiamos más por otras cosas. Sin lugar a dudas, pues la terapia endovascular es mucho mejor para un paciente obeso porque entramos a través de punciones femorales y tal vez sea un poco difícil hacerlo a través de incisión transabdominal, pero digamos que no contraindica ni indica una u otro abordaje. Muchas gracias, doctor. Entonces, no sé si alguien del público tiene alguna otra duda. Bueno, parece que no. Entonces, Juan, muchísimas gracias por tu charla. Estuvo excelente. Y doctores, muchas gracias por su participación y por su acompañamiento. Muy buena noche. Vale, muchísimas gracias. Que estén Vale, muy bien. gracias.